¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a 100% Seguro. No te pierdas este programa porque es especial y va a estar dedicado a lo que podemos decir la sangre joven del mercado. Puntualmente los productores, asesores seguros que tienen quizás poco recorrido, pero muchas ideas con perfiles muy distintos y también historias que vale la pena conocer. Generación Paz, ideas que transforman fue el nombre del encuentro organizado por APA Jóvenes y fue justamente moderado por 100% Seguro. Ese fue el marco para realizar notas con parte de sus protagonistas. Entonces estuvimos hablando con Julián Nicoló, quien es coordinador justamente de APA Jóvenes, hablando de las tareas que vienen realizando este año, y también con dos productores que fueron parte de los diferentes paneles, entre ellos Nicolás Gasparini, que habló su visión como organizador joven, y Valentín Coughlan de la tecnología aplicada al productor de seguros. Esos fueron dos de los 4 temas que fueron parte del conversatorio, pero también hablaron de lo que son las experiencias de los productores que arrancaron desde cero y también productores segunda generación, y hablaremos justamente con 4 de ellos. En el primer caso, Julián Saucedo y Noelia Panero, y en el segundo caso, con familias de productores, Antonella Cantalupi y Florencia Pasalenti, que a la vez fue la conductora de este evento. Vamos a conocer un poquito sus primeros pasos, las principales lecciones y aprendizajes en su corta carrera y también cómo apuntan a crecer su cartera y el desarrollo del mercado asegurador. Tanda muy breve y ya volvemos. Así nació mi confianza en la Nueva Seguros, que desde 1933 está presente en las familias argentinas. Mi abuelo aseguró su primer auto en La Nueva. Mi padre, su comercio también asegurado en La Nueva. Yo también confío en La Nueva para la protección de mis bienes y mi familia. La Nueva, honestidad para asegurar, solvencia para responder. ¿Te agarró el granizo en medio de la ruta? Cuando algo se complica, te la hacemos fácil. Contrata tu seguro de auto con nosotros. Consulta con tu productor asesor de seguros o ingresa en www.experta.com.ar. Tranqui, que nada te quite la calma. Hay una nueva aseguradora de riesgos del trabajo, Serena ART. Producí tranquilo, decidí tranquilo, crece tranquilo. Serena ART protege tu bienestar. Bueno, Julián, muchas gracias por tu tiempo, por invitarnos a ser parte también de este evento que cierra un año muy activo por parte de APA Jóvenes. Realmente muy importante mostrar la sangre nueva que tiene el mercado. Contanos un poquito, el balance del año y con qué están cerrando puntualmente en el día de hoy. Sí, la verdad que este año la Comisión de Jóvenes estuvo muy movida. Consolidamos un grupo, 108 miembros que tenemos en un grupo de WhatsApp activo, un grupo de WhatsApp donde todos son socios, donde la Comisión siempre decimos que es la puerta de entrada a la asociación y también tratar de que sea la puerta de entrada al mercado y a la vinculación con compañías, con brokers y también con lo que es gremial, con la gremial empresarial que somos nosotros. Durante todo el año yo decía, tenemos que empezar a motivar al joven y empezar a escuchar experiencias de los productores que nos vengan a contar de su vida profesional. Y se nos ocurrió hacer 4 paneles. En principio nace la idea como si fuera un conversatorio. Después el conversatorio cambió de nombre y hoy es Generación Paz, ideas que transforman. Y en el primer panel tuvimos a productores que arrancaron desde cero. Esos productores que de un día para el otro dijeron, che, yo conozco un tío, un conocido que vive bien, que me gusta lo que hace, que me contó. Cada uno tiene un nacimiento distinto en esta profesión y queremos conocer esa historia y sobre todo que la persona que hoy no es productora y que escuche esa historia pueda empatizar y pueda decir, che, es por acá, quiero hacer el curso de PCA, me quiero acercar a la asociación para conocer un poco más. Y también, obviamente, para ese productor que está recién arrancando y escucha esa historia, después, que nos pasó recién, que terminó el evento y se pusieron a charlar y siguen intercambiando esas experiencias. Un segundo panel son esos productores de segunda generación. Es mi caso, y nos pasa mucho, donde somos hijos de, y la relación con la compañía, ya en la compañía te ven como que sos el hijo de y no sos la persona, y obviamente
la relación familiar, como cualquier empresa familiar, cualquier pyme, esa relación de yo quiero aplicar tecnología y mi papá no, o yo quiero hacer una mayor inversión y mi mamá no. Entonces, nada, esas experiencias que contó cada uno en su panel, la verdad que está bueno, enriquecen y de vuelta van a empatizar mucho con el público. Después también se nos ocurrió esos productores que decidieron ser organizadores, también productores primera generación, que dijeron, che, yo quiero organizar a otros productores, motivarlos a crecer, ayudarlos a capacitarse y insertarse en este negocio, a vincularse con las compañías. Nosotros desde APA Jóvenes, quizás eso fue una de las fortalezas nuestras que tenemos como comisión o como nuestra gestión, en hermanar mucho al organizador y al productor joven. Yo cuando arranqué en este mercado, hace 15 años, el organizador era un cuco. Era ese que te vinculaba con la compañía y se quedaba con una comisión. Y la verdad que eso es totalmente falaz. Quizás en algún momento funciona así, hoy sabemos que no. Hoy no hay compañías que quieran trabajar en directo con el productor, hoy saben que el organizador es quien arma los objetivos comerciales con cada productor, es quien los capacita, quien los lleva a viaje, quienes los motivan. También lo que nosotros logramos es que si el productor empieza a conocer qué es lo que te da un cierto organizador, nosotros hacemos que todos los organizadores quieran levantar la vara. Y el último panel son productores jóvenes que innovaron o que aplicaron tecnología. Tuvimos a Valentín, tuvimos a Jonathan, tuvimos a Julia Negri también. La verdad que son tres personas que decidieron pasar de un broker tradicional a decir, che, yo quiero vender por internet, quiero empezar a pautar en las redes. Valentín, la verdad que maneja muy bien su red de su Instagram y su TikTok, y la verdad que tiene un engagement muy copado y vende mucho. Y nada, la verdad que nos contaba experiencias de cómo lo hizo. Y de nuevo, la idea es que otros digan, che, yo quiero ir por el camino de Valentín, y él está totalmente a disposición para ayudarnos y para enseñarnos a cómo es que lo hizo él. Hoy el productor joven entendió que tenemos que colaborar. Ustedes hacen un trabajo muy fuerte, que es lo que quizás más falta en el mercado, que es relacionarse con otros sectores importantes y mostrar la importancia del seguro. Lo hacen con el foro, lo hacen también ustedes de diferentes ámbitos. Contás un poquito ese trabajo porque es una forma de generar, digamos, una sinergia muy importante. Sí, mira, esto empezó hace 2-3 años, que yo me vinculo con la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires, con FECOBA. Lo invito a Fabián Castillo, que es el actual presidente de la federación, a hacer una apertura de un foro como el que hicimos hoy. Y la verdad que vio una movida de 100 productores jóvenes, dijo, che, acá algo está pasando. Tras unas semanas me acuerdo que me convoca a la federación y me dice a ver si no podía sumarme a dar una mano en el grupo de jóvenes que actualmente estaba medio caído. Y ahí es como arranca mi relación con 243 cámaras de la Ciudad de Buenos Aires. Estos días que pasó fue la asamblea donde Fabián fue reelecto y yo tuve la posibilidad de ser elegido como consejero titular. Y la verdad que estábamos con la cámara de heladerías, la cámara de pizzerías, la cámara de hoteles, la cámara de garajes. Todos son consumidores de seguros. Todos necesitan prevención, todos necesitan lo que nosotros hacemos todos los días. Y un poco la idea con la comisión directiva de APAS, ¿cuál es? Empezar a decirle a los productores, che, hay un mercado inmenso en la Ciudad de Buenos Aires, o obviamente a nivel país. Nosotros queremos empezar con ese granito de arena a meter la palabra productor asesor de seguros en todos los comercios de la Ciudad de Buenos Aires, o en todas las pymes y en todos los empresarios, que empiecen a saber cuál es el trabajo que hacemos nosotros. Y a raíz de eso se dio mi relación con CAME Joven. CAME es la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, y ahí tenemos 24 referentes nacionales. Y lo mismo, yo dentro de la mesa nacional represento a APAS y a la Federación. Soy un productor de seguros que estoy totalmente vinculado con empresarios a los que le digo cuál es el valor y la importancia del productor de seguros. En países que están más avanzados que nosotros, la intermediación es más fuerte que nosotros, con lo cual tenemos una oportunidad gigante. Con un mercado del 3%, 3.4% del PBI, tenemos pero mucha tela para cortar, y creo que los jóvenes somos los que venimos a desarrollar ese mercado. Seguro de personas, seguro de retiro y nuevos riesgos, y no quedarnos en ART y en autos, y estos eventos son un poco para eso. Bueno, Nicolás, un placer realmente tenerte aquí. Hemos compartido con vos un panel acá de productores organizadores, ¿no? Quería preguntarte primero, conocer un poquito la historia de una persona que no tiene familia en seguros y que hoy es productora a los 38 años. ¿Cómo se da tu llegada al mundo del seguro? Y bueno, te cuento un poco. Mi historia dentro del seguro fue medio sorpresiva. Yo descubro esto, trabajaba para una empresa petrolera
En el año 2018 me retiro de ahí, pero en esos últimos años estuve trabajando mucho en el área de seguros. Ya en esa área y en esa gerencia empecé a ver que esto me empezaba a gustar. Venía del palo de finanzas, que era algo, se relacionaba pero nada que ver. Y la realidad es que me fui encontrando con algo que me empezó a enamorar, por así decirlo, y más la parte comercial. Es cuando ahí después arranco, saco mi matrícula, me voy de la compañía y emprendo lo que yo llamo todo un viaje nuevo, que es atravesar este mundo del emprendedor de cara al seguro, ¿no? No dentro de una compañía, pero sí estando relacionado con las compañías, ¿no? Que es un poco lo que hace un productor de seguros. Y en tu caso, bueno, tu panel fue de organizadores, ¿no? Porque también está bueno diferenciar productores individuales, brokers, organizadores. Sí. Contás un poquito, digamos, ese esquema y por qué elegiste este organizador en tu caso. Te cuento. Un poco cuando empecé a diagramar esto, de ver cómo era el mercado, de cómo estaba compuesto, de las diferentes figuras que tenés dentro del mercado. Tenés que entender que históricamente uno piensa, está el productor de seguros y la compañía en directo. Y no, después metiéndote te empezás a dar cuenta que empiezan a aparecer dentro del mercado otras figuras. Ahí están los organizadores máster. Son diferentes categorías que se le va dando dentro del mercado a fin de poder capacitar y desarrollar a los productores de seguro. Entonces, en nuestro caso puntual empezamos con la capacidad de querer acompañar el crecimiento y el desarrollo del productor, además de tener y desarrollar una cartera propia. Bien. ¿Se puede ser organizador con cartera propia o simplemente organizar a otros productores sin cartera propia? Son dos modelos que se ven en el mercado. Exacto, son dos modelos que se ven. Lo que está bueno explicar a veces es que obviamente el productor de seguros es el protagonista frente al cliente y la figura del organizador es un poco aquella figura que acompaña dentro del mercado en cuanto a dudas que tenga el productor, en cuanto hay alguna charla de capacitación, o sea, hace un rol más de acompañamiento del organizador. ¿Cuál es hoy el desafío principal que tiene un organizador dentro del mercado asegurador? ¿Cómo vamos a implementar las nuevas tecnologías que se nos vienen? Estamos hablando puntualmente de IA. Creo que la mirada que tenemos que tener dentro del mercado es que son herramientas que nos van a servir para potenciarnos. Yo en mi caso creamos Sense con 2 socios fundadores, pero uno de esos socios fundadores ya era productor de antes, ¿sí? La historia es muy larga, la trato de hacer corta. Básicamente, Ezequiel, ese iba a tener una hija y el padre le dijo, che, metete en este mundo, era muy chico, tiene 18 años, metete acá que vas a poder crecer rápido profesionalmente y después tener una línea de carrera por hacer. Básicamente así fue como él empezó, también primera generación. Después al hermano le gustó lo que estaba haciendo y dijo, vale, vamos con ese. Yo soy muy amigo de Nicolás, su hermano hace años, y ahí los 3 juntos fundamos Sense. Nosotros básicamente lo que hacemos en Sense, lo que buscamos básicamente es poder mejorar la relación que tienen las personas con el seguro. Y eso lo hicimos desde el momento 1. Cuando empezamos más como productores tradicionales, ¿sí? Tratando de operar la intermediación de manera directa entre de nosotros hacia amigos, familiares y conocidos. Nos dimos cuenta que el camino iba a ser muy corto, entonces terminamos al poco tiempo, a los 9 meses, siempre cuenta la historia, que ya veníamos 9 meses remándola, que no crecíamos, decidimos poner un local. Cuando pusimos ese local, ahí sí empezamos a crecer muchísimo, teníamos 23 años. Creo que lo que pasó en ese momento es que la gente dejó de ver la cara de 23 años y empezó a ver esa estructura que habíamos formado, simplemente por poner un local a la calle. Pero nos fue tan bien que pusimos un local tras otro. En el correr de los 5 años teníamos 7 locales, en toda zona norte, en todos los lugares principales, y nos iba muy bien. Pero justamente lo que siempre fuimos haciendo y que fue pasando de manera natural es encontrar la manera de poder mejorar la forma en la cual las personas interactúan con los seguros. Eso nos lo permitió justamente estos locales, donde estábamos cara a cara, y ahí fue cuando nos dimos cuenta que para seguir creciendo no podíamos usar ese modelo porque íbamos a estar cada vez más lejos de esas personas y nos íbamos a empezar a olvidar de esos puntos de dolor que veníamos a resolver. Entonces empezamos a digitalizar la compañía, ¿sí? Empezamos bueno, en ese momento 2019 llamaba Tu Seguro en WhatsApp, algo que hoy es muy básico, en 2019 no lo era, de hecho era algo muy arriesgado, y lo hicimos y a partir de ahí obviamente nos fuimos potenciando, llegamos al punto en el cual estamos hoy, que obviamente tenemos toda nuestra solución integrada, desde la etiquetera, CRM, plataforma de mensajería, siempre con omnicanalidad en todos los puntos de contacto y obviamente una aplicación desde la cual la persona puede autogestionarse, ¿sí? Y a partir de ahí es donde justamente usamos la tecnología para poder entender cuáles son los momentos en que la persona quiere poder hablar con una persona, ¿sí? O por ahí quiere poder hacerlo de manera autogestionada 100%, ¿sí? Porque esto que vos decías que es muy importante, che, ¿el productor va a ser reemplazado por la tecnología? Absolutamente no, pero sí necesita usar la tecnología para poder adaptarse al consumidor, que cada vez es más exigente, cada vez pide más tecnología y para mí lo más importante ahí es, tenés que entender cuándo quiere estar hablando con vos y cuándo no. Hoy, ¿cómo estás viendo que la IA se está insertando en el negocio del productor para generar quizás mejores leads, bajar un poco el costo operativo, un sinfín de cuestiones que hacen mejor el negocio?
Me encanta la pregunta porque básicamente, lo hablaba también hoy en la charla que tuve la mañana, la IA no solamente te va a ayudar a mejorar las interacciones con el cliente, te ayuda para procesos internos. Nosotros, por ejemplo, usamos la IA, entre varias cosas, para un proceso interno en donde la parte administrativa, antes la carga de facturas la hacíamos a través de personas que cargaban facturas, hoy con IA casi todo el proceso corre de punta a punta, ¿sí? Simplemente sacando la foto ya me la registra en mi estado contable, ¿sí? Ese tipo de cosas que por ahí no son la interacción con el cliente ya te cambian, ¿sí? Ahora, después es muy potente la inteligencia artificial, como decías, para el uso de agentes que puedan atender al cliente, donde incluso el NPS del agente de IA termina siendo mejor que el de la persona. La clave para mí es que el pase de la IA al humano cuando la persona lo pide sea rápido. Si vos tenés eso, estás logrando optimizar, pero aparte estar cuando el humano quiere un humano. ¿Y si lo que fuerzan es la cerradura de la puerta? Para eso está Sancor Seguros. A veces no necesitas muchas respuestas. Necesitas una que sea segura. Sancor Seguros, el valor de dar respuesta. Río Uruguay Seguros pone el seguro al alcance de tu mano con Rus Móvil. Ahora podés circular por todo el país mostrando tu póliza desde tu celular. Rus Digital. Sumamos calidad a tu experiencia. Somos Mercantil Andina. Con nuevas tecnologías creamos una experiencia única en seguros en cada rincón del país, con los valores que nos identifican hace 100 años. Más interconectados que nunca, en una comunidad que inspira, evoluciona y crece. Mercantil Andina. Incondicional, siempre. En San Cristóbal Seguros nos une una nueva imagen y también nos une el propósito de impulsar tu tranquilidad y bienestar. Siempre es bienvenida la voz de todos. Nosotros tenemos que garantizar la sustentabilidad de esta profesión. Del asesor de seguros como protagonista, porque es el profesional adecuado en este traslado de riesgos del asegurado a la aseguradora. Bueno, Antonio, un placer realmente convocarte en este día. Fuiste parte de un panel muy interesante con la segunda generación de productores y productoras. En tu caso, vos sos tercera generación. Tercera. Bien, calculo que también en un momento tenías que decidir entre ser parte de la estructura familiar o tomar otro rumbo. ¿Qué fue lo que te decidió seguir en el mercado de seguros? Lo que me definió fue la vocación de servicio, realmente. Me parecía que era una posición desde la cual podía asistir a las personas en momentos que son críticos y de mucho estrés. Y además con un nivel de contención y vínculo por ser justamente una tercera generación, donde no es un número, o sea, es un cliente que tiene una historia para mí. Entonces, la verdad que eso fue lo que definió seguir en el negocio familiar, porque uno no nace diciendo, no sé, capaz querés ser astronauta, pero no productor de seguros. Y realmente lo que me llevó fue la gente. Bueno, el desafío fue cuando convivíamos todavía físicamente, claro. O sea, en la misma casa, padres y yo, y después en la oficina. Cuando ya me independicé y me mudé, todo cambió, eso ayudó mucho a la dinámica familiar, y después fuimos encontrando cada uno su espacio. Pero sí siempre se me brindó la posibilidad de ser auténtica, de ser como yo era, o sea, de ser relajada, tener vínculos cercanos con el cliente. Entonces como que fui encontrando mi camino y cada uno tiene su estilo. Bien, ¿y cómo se complementan, no? Porque muchas veces pasa que hoy la tecnología es transversal a todo el mercado y viene impactando muchísimo. Y quizás los que crearon el broker o la compañía están un poco más alejados, pero las nuevas generaciones son las que impulsan la digitalización, la tecnología. ¿Te toca a vos ese rol un poco? ¿Cómo logran, digamos, que cada uno sea fuerte en lo que realmente sabe? Bueno, imagínate, mi abuelo, suscribía pólizas en papel. O sea, mi viejo calculaba con tasas, o sea, no había cotizadores. La verdad que en realidad nos facilitó todo la digitalización. Todavía estamos bastante trabajando en eso porque son estructuras que cuestan cambiar. Pero bueno, creo que el fuerte cambio se dio en la pandemia y hoy el desafío es seguir conectado con el cliente desde otro lugar. O sea, creo que es un desafío más vincular,
que en lo laboral, o sea, seguir teniendo este trato cercano que teníamos con la gente, que capaz la pasamos a ver, le llevamos una póliza y demás, lograrlo quizás a través de un WhatsApp. Y eso creo que es mi aporte porque he logrado tender puentes con esa herramienta de trabajo y capaz es algo que sí, que a otra generación le cuesta un poco más. Mi principal desafío en realidad fue lograr la confianza de 3 generaciones distintas. O sea, yo hoy, mi abuelo falleció, pero yo sigo atendiendo clientes de mi abuelo, atiendo clientes obviamente de mi viejo, más los míos propios que voy creando en el crecimiento de la cartera. Fui mamá muy joven, a los 21 años, y buscando trabajo me convocaron para trabajar en un call center de seguros. Si me dabas a elegir a mí trabajar vendiendo seguros, venta en frío en seguros, y yo te decía que no, prefería hacer otra cosa. Ahí empecé a tomarle gustito a la venta, también a tomar diferentes, ganar habilidad en lo que es la venta telefónica, porque ahí a uno no se lo ve, entonces tiene que aprender a comunicar, escuchar y ser escuchado y también poder lograr los cierres. Eso me dejó la semillita de querer hacer un poquito más por esa persona que por fin confiaba en mí y por eso estaba comprándole a la compañía. Y ese fue mi último trabajo en relación de dependencia, donde ya un año antes de irme de esa compañía decidí hacer el curso para productora de seguros porque sentía que yo podía tener una relación más a largo plazo con ese cliente que me estaba comprando la póliza. ¿Cómo fue, digamos, ese camino desde el cero, matrícula, curso, habilitación, primer cliente y hasta hoy que ya tenés una cartera un poco más desarrollada? Bueno, en ese caso también no me quedaba un plan B, o sea, era hacer uso de la matrícula o hacer uso. Fui haciendo en paralelo, que estaba haciendo mi cartera en los comienzos, cursos de marketing digital, donde empecé a hacer campañas de email marketing, a apoyarme mucho en lo que es la venta consultiva por WhatsApp, apoyar también con como yo tenía la experiencia en el call center, no me costaba lo que le mandaba por mail, reforzarlo con un llamado y quizás cerrarlo por WhatsApp. Entonces fue así que en un año que yo me lancé a ser productora, pude hacer la rueda y vivir exclusivamente de la producción de seguros. La realidad es que mi primer trabajo fue como una productora de seguros. En ese momento dando de alta, cotizando a mano, haciendo las ART a mano, estamos hablando de 2012 aproximadamente. Bien. Con 20 años, más o menos 21. Y la verdad que me encantó mucho el tema de lo social, de poder vender, comercializar, asesorar, hacerle entender al cliente lo importante que era tener un seguro. Eso me pareció fabuloso. Yo empecé a comprender lo que era el seguro en ese momento. Y bueno, después la vida me fue llevando a estudiar economía y finanzas, me fui por otro camino, trabajé en un banco durante 7 años, pero me quedó el bichito, ahí me picó. Terminé haciendo el curso en 2017, matrícula 2018, y en paralelo, mientras que iba trabajando en el banco, empecé a desarrollar la cartera. 1, 2, 3, de cero, prácticamente de cero. Empezaron a confiar los amigos, la familia, va incrementándose el círculo. ¿Cómo fue, digamos, de ese momento a la actualidad, que ya pasaron 5 años, el crecimiento de la cartera, cómo se fue dando? Sí, la tecnología yo creo que en los últimos 2 años está empezando a influir, no solo en mi caso, sino en todos. Hoy hay un boom, hay un punto de inflexión, para mí 2023 en adelante, pero insistencia. Chocarse con el no. Aunque parezca una locura, hay que ser paciente, hay que ser tranquilo y decidido. Perseverante. Perseverante, exactamente. ¿Cómo hoy proyectás un poco tu actividad pensando que un productor independiente, primera generación, puede empezar a escalar más en el negocio? Y yo creo que inicialmente es la capacitación. A mí me interesa mucho lo que es la empresa, pero para dedicarte a empresa tenés que estar realmente preparado. Y lo veo por ese lado, ese camino. Es la gestión avanzada de riesgos, las grandes empresas necesitan otro tipo de venta consultiva, no solamente vender un seguro. Se arma algo a medida, tenés que conocer desde el movimiento de capital, desde la administración de personal, hasta estados contables para poder asesorar bien a una empresa. Eso es lo que a mí me gustaría de acá en adelante, es lo que yo veo. Y bueno, después el camino, la vida. Te vas encontrando con diferentes momentos y bueno, vamos a ir viendo para dónde
para dónde sigue. Bien, en principio cuando terminé el secundario hice un test para ver cuál era la profesión que iba a elegir. Primero me fui para el lado más radial, locución y demás. Y también hice el profesorado de matemática, pero hice un mes y ya está. Y ahí me di cuenta que no era lo mío, pero que esas dos cosas se fusionaban, que era enseñar, o sea, transmitir algo, y a su vez desde la palabra, con la locución, dejarle un mensaje a la gente. Creo que el seguro abarca todo eso, enseñarle qué cubre la póliza y a su vez resguardar su patrimonio. Quería saber qué estaba haciendo mi papá con su profesión, así que fui investigando un poco y encuadró que el seguro podría ser la mejor opción. Bien, y antes veías desde afuera como tu papá trabajaba, era el sostén económico de la familia. ¿Qué pasó cuando fuiste parte de esa empresa? Porque se mezcla la parte familiar con la parte laboral. En principio vamos a agradecer a mi papá, Daniel, que es mi mentor, la realidad en todo esto. Hay cosas que, como todo, no queremos hacerla de esa forma o llevar otra visión más desde el lado tecnológico que quizás tiene una forma más tradicional de trabajar él. Pero la realidad es complicado trabajar y vivir con tu papá, ya que el problema de trabajo se transmite en casa y casa a trabajo. Entonces vos almorzás, desayunás, merendás y cenás hablando de pólizas y de seguros, que eso es bastante tedioso cuando te querés desconectar, ¿no? Pero la verdad que para mí la experiencia está buena. Quizás desde la parte de los clientes al principio no fue tan positiva, porque era como, bueno, cotizame este auto, pero si no sabés, preguntale a tu papá. Perdón, yo también sé hacerlo y estudié para esto y me gustaría que me escuches. Y bueno, así fuimos construyendo un vínculo re lindo con los clientes y hoy le dicen, Daniel, jubilate y que se quede Flor atendiendo. O sea, esas cosas suceden. ¿Cómo se complementan y cómo cada uno logra potenciar su mejor perfil? Bueno, en principio yo le tengo que mostrar cuál es la herramienta que voy a usar. Avisarle que no le va a robar el cliente, que simplemente lo va a ayudar a él para que la tarea sea un poco más eficaz. Eso cuesta, pero lo entendió. Y hoy tiene WhatsApp Business, que no es para menos, ¿no? Totalmente. Y bueno, de a poco fuimos dando distintas herramientas, armamos Excel, Drive, a las inmobiliarias les ofrecemos quizás un sostén con el Drive para que vean todas las pólizas, pero cuesta, pero hay que tener coraje y saber que lo que quiero proponer va a ser eficaz para nuestro negocio. En principio yo creo que entre los dos deberíamos saber que quizás necesitamos delegar. Delegar cuesta a uno saber que hay que delegar y creo que ese es el primer paso, aceptar que los dos tenemos que salir a la venta y a buscar más clientes y quizás tener a alguien que haga toda la parte administrativa y así poder crecer mucho más que con la tecnología, por supuesto, ese va a ser nuestro gran amigo. Bueno, llegamos sí al final de 100% seguro. Realmente nos quedamos sin tiempo porque tuvimos 7 voces del mercado asegurador, la parte joven del mercado. Agradecer de ya a Julián, Nicoló y toda la gente de APAS por convocarnos a moderar este evento y también por este programa especial. Después se armó un after con más de 60 personas, realmente muy importante lo que son los lazos de la nueva generación del mercado asegurador. Por lo pronto nos vemos con ustedes el próximo viernes, acá por Metro. Buen fin de para todos. Chau, chau.